Creo que podemos dar paso ya a nuestro siguiente invitado mañana, en la que esperamos la primavera, no sabemos si con muchas flores o ventiscas y tormentas, yo creo. Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Buenos días, Eva. La primavera siempre la sangre altera, que dicen, y está alterándolo todo. Llegábamos a una semana donde lo que estaba en la crónica anunciada, Pablo, junto con la primavera, eran las citas con los grandes bancos centrales, algunos de ellos, con permiso del BCE la semana pasada, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, también Banco de Suiza. Pero antes de Powell, de Bailey, tenemos ese comunicado, esa acción conjunta de los bancos centrales que iban a quitar liquidez para hacer frente a la inflación, pero que inyección total para el sector bancario. Pablo, ¿cómo ves la situación? ¿Campanas de crisis financiera? ¿Hasta qué punto la crisis financiera? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, las crisis financieras siempre catalogamos que han empezado mucho más tarde de cuando realmente están empezando, y cuando estamos inmersos en ellas estamos pensando cuándo va a empezar, cuando realmente ya ha comenzado. Ya ha comenzado desde el viernes pasado, y a los anales pasará esa fecha del Silicon Valley Bank, de Signature Bank, después Credit Suisse, que era una crónica de una muerte anunciada, con Greensill, Archegos, con las mentiras del señor Lehman. La verdad es que creo que lo hemos comentado con bastante claridad en Negocios de Televisión desde hace mucho tiempo. No queríamos ver a Credit Suisse ni en pintura por su mala gestión. Es un grandísimo banco, era y será, junto con UBS. La respuesta coordinada y global de los principales bancos centrales es totalmente necesario para intentar minimizar una volatilidad que creemos que se va a quedar y que ha venido para quedarse durante un tiempo. Ya lo hemos visto en el MOVE, la volatilidad de la renta fija, que está brutal, y viendo las subidas de los precios de los bonos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos comentado, Eva? Eso es significativo. Es papá, tengo miedo, me voy a los bonos, e incluso a pesar de que los bancos centrales siguen con sus políticas monetarias restrictivas. E incluso lo que intentan los bancos centrales, la verdad es que a mí sí me gusta, hay puntos positivos, esa coordinación entre, por supuesto, la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Suiza, de Canadá, de Inglaterra, de Japón, que den como objetivo mejorar esa liquidez del mercado a través de ese intercambio de dólares, a través de esas líneas de swap, es muy positivo. Yo creo que incluso la FED, con 24 horas que vio lo del Silicon Valley Bank, rápidamente actuó. Hemos visto al Banco Nacional de Suiza. Bueno, pues ya estamos en el sándwich, ¿no? Después queda el Banco Central Europeo entre medias, ¿no? No sé, yo sigo pensando que algunos analistas se confunden lo que son los ratios de solvencia y los márgenes de intermediación y las mejoras de los ROEs con un dato que puede chocar, ¿no? Es decir, para mí es más parecido lo que está pasando en Silicon Valley Bank que no en Credit Suisse. Credit Suisse ha hecho unas inversiones que han sido una catástrofe y han ocultado pérdidas, etc., ¿no? Pero en el caso de Silicon Valley Bank volvemos a repetir por enésima vez. Tú tienes una situación que se enrarece, que empieza a haber desconfianza, que sale muchísimo dinero, 42.000 millones de dólares de los depósitos, y tú estás cumpliendo con la legalidad. No has hecho bien la parte de riesgo porque tienes una cartera de bonos con mucha duración. Es decir, has comprado bonos, recordarán los telespectadores, el año pasado fue horrible cuando hablábamos de los cortos apalancados del boom. Bueno, pues la gente seguía comprando bonos pensando que era seguro. Y si uno no toca nada y no tiene que venderlos, el banco cumplía con la legalidad llevando a vencimientos o bonos, y en principio no tenía pérdidas. Pero hay unas pérdidas latentes si tengo que vender. Si de repente todos los depositantes, que son al final los propietarios del banco, aparte de los accionistas, los propietarios del balance de los depósitos, me piden sacar el dinero, tengo que vender los activos en los que estoy utilizando su dinero para rentabilizar mi negocio, tengo que venderlo y aflorar unas pérdidas importantes. Pregunta, después de esta larga introducción, ¿en Europa las carteras de los bonos que no conocemos, cómo están? Porque si ahora de repente vamos a algún banco con algo más de debilidad, porque todo el mundo estaba mirando y no quiero dar nombres porque son evidentes, entonces si empezamos a sacar el dinero y Deutsche Bank tiene que vender bonos a mercado,
¿La duración de esa cartera de bonos va a ser mala? Es decir, ¿vamos a tener pérdidas latentes muy importantes? Con lo cual, me da igual cuáles sean los ratios de solvencia del banco. Bueno, no es que me da igual, pero no es lo importante. Si los depositantes obligan a Deutsche Bank a hacer esas pérdidas latentes que el banco no tenía por qué provisionar, porque si los lleva a vencimiento no tiene pérdida, ¿me siguen? Podemos llegar a una situación complicada. Por eso, esas líneas de liquidez que están dando los bancos centrales. Pero en cualquier caso, los accionistas y bonistas son los claros perdedores, como hemos visto en Credit Suisse, que hay una letra pequeña, Eva, importantísima con los temas de los cocos, con el tema de los derivados de emisión de bonos de capital de nivel 1, que se han esfumado 16.000 millones de francos suizos. 16.000 millones de francos suizos que cualquiera los querría, se han esfumado a cero. Bonistas y accionistas han perdido, aparte de, por supuesto, los árabes, ¿no?, que han perdido casi 1.000 millones, ¿no?, en esta operación, ¿no?, bueno, como accionistas. La verdad es que es muy complicado, ¿no?, la situación, pero bueno, ya comentábamos también que los 50.000 millones de línea de liquidez iba a ser insuficiente, ya te han puesto 100.000 millones. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero no es un caso de la solvencia del sistema, es que el sistema peta. Si de repente todos vamos al banco a decirle dame mi dinero de vuelta y tienes pérdidas latentes, ¿no?, que después las ampliaciones de capital, como intentó, porque Silicon Valley Bank intentó hacer una ampliación de capital cuando vio que había un descuadre de esos 1.800 millones que perdió ese día por tener que vender activos con una valoración distinta, ¿no?, como estamos comentando. Voy al mercado, intento hacer lo que llamamos un book building acelerado, una colocación, una ampliación de capital acelerada, y el mercado le dijo, yo no los quiero. Eso es lo que nos puede pasar y al final tendremos a los bancos centrales. ¿Esto qué significa? Como le gusta al señor Bittner, pues quantitative easing, más liquidez. Por eso yo insistía que no entiendo por qué tienes que subir 50 puntos básicos los tipos porque lo tengas en el guión, señor Lagarde, que hasta ahora lo estabas haciendo bien el último año, después de mis feroces críticas con las mentirijillas de la señora Lagarde. Ahora que lo estabas haciendo bien, como tienes el guión 50 puntos, pero ¿cómo vas a subir 50 puntos cuando tienes que atacar un fuego que te está viniendo de liquidez, sobrevenida, de confianza, de falta de confianza, etcétera? Espérate. Aunque el riesgo es la inflación, a largo plazo, en el corto plazo hay un fuego que apagar. Recordarás que comentábamos en vuestro programa ese símil con el agricultor que está plantando sus patatas y su cebolla y está limpiando, está regando, pero le viene un fuego. Es decir, no, tenemos que dejar eso y irnos a apagar el fuego, porque si no, no sirve de nada que estemos regando nuestro cultivo, porque lo va a quedar en erial, ¿no? No sé, la situación es compleja. Creo que los bancos se están moviendo con los bancos centrales con cierta rapidez, pero accionistas y bonistas, insisto, son los claros perdedores de todo esto. Vamos a ver las compañías de seguros también, fondos de pensiones que tienen fuertes posiciones ahí, ¿no? Porque esto es un castillo de naipes, ¿no?, como hemos comentado en muchos casos. Así que, no sé, vaya primavera que nos espera. Las tormentas esperan siempre en esta estación primaveral, Pablo, y estabas señalando un asunto sobre el que desde que hemos despertado, en realidad desde la jornada de este domingo, estamos pendientes de esos bonos. Lo hemos visto en esos AT1, esos bonos de mayor riesgo que han palmado, definitivamente se volatilizan, 17.000 millones de dólares los de Credit Suisse, pero que, claro, estamos viendo, acción concertada, mensajes que cada vez más salen todas las autoridades, es decir, todo va bien, parece que todos dicen prepárense. BaFin acaba de hablar, hablando sobre la solvencia, Villarroel ha hablado sobre la solvencia de los bancos en Francia, los BaFin de Alemania, Lagarde del conjunto, y sin embargo hoy vemos Deutsche Bank 4%, Monte dei Paschi Siena 3%, Societe Generale, esa caída del 2,5%, y estamos hablando de un mercado de bonos, el de los de más riesgo, que en Europa alcanza los 250.000 millones. ¿Cuál es, por tanto, la lectura? Porque claro, evidentemente dices, ahora falta por ver qué bonos tienen esas aseguradoras, la exposición que tiene realmente en ese punto, mirando a esos bonistas, ¿qué es lo que toca ahora? Porque claro, ¿qué grado de confianza tienen si hacen chas y desaparecen? Pues mira, es muy complicado y te voy a decir rápidamente lo que está haciendo el mercado y lo que creo que va a hacer el mercado. Por un lado, si tienes bonos soberanos, es decir, esto es un call gigante a que compres bonos soberanos. Esto está todo inventado. Es decir, oye, que aquí es donde estás seguro. Por eso las subidas de los precios, en contra de lo que diría la teoría, porque sigue subiendo los tipos, ¿no? Si va a haber emisiones a posteriori con cupones más altos, vendo en el secundario el bono a corto plazo y compro el siguiente de emisión.
En este caso es eso. Y los bonos, es decir, los high yields con algunas compañías y alguna que nos sorprenderá porque empezaremos a escudriñar y veremos, ahí va, pero si este tenía bonos de Credit Suisse y tienes que aflorar unas pérdidas brutales o tienes bonos de Deutsche Bank, pues eso te lo voy a penalizar. Es decir, que ojo, porque puede haber un efecto en cadena. Pero también hay algo importante que hemos reflejado hoy en el diario Mercados de Iván González y es el sectorial de bancos de Standard & Poor's está clarísimamente por debajo de los mínimos de octubre del año pasado. Y en el caso del sectorial del STX 600 de bancos en Europa, todavía nos quedaría casi el 50%. Es decir, que las subidas fueron tan brutales que es normal que tengamos incluso que caídas del sector bancario que ahora, esta mañana, están siendo, yo diría que tímidas, del 1,57%, a pesar de las caídas de un UBS, a pesar de las caídas de un Credit Suisse. Yo creo que esto le queda más caídas al sector financiero por esa desconfianza. Insisto, que no me hablen de temas de ratios de solvencia, que creo que son positivos, de márgenes y todo. Es un tema de si tienes o no que deshacer tus carteras de bonos. Así que el movimiento y a los gestores de renta fija, la verdad es que sigue siendo, después de un año difícil, el año 2022, este año es muy complicado. Conclusión, ¿qué estamos haciendo algunos profesionales? Ya saben que yo estuve corto, apalancado del boom el año pasado y nuestros fondos quedaron en positivo, en renta fija. Bien, yo ya no estaba corto, si recuerdan, vendí las posiciones, nos quedamos neutrales, todavía duraciones cortas y bueno, pues obviamente esta tormenta no nos ha cogido. Pero yo sí tenía bancos. Y el viernes tenía bancos y el lunes por la mañana deshicimos las posiciones en bancos. Es decir, teníamos unas plusvalías muy importantes, fueron algo menores, pero todavía cerramos en positivo, la gran mayoría de carteras. ¿Por qué? Pues porque no hay visibilidad. No hay visibilidad de confianza, entonces lo que hemos hecho es vender. Y he vendido todas las posiciones que tenía riesgo a ese castillo de naipes que hemos comentado tantas veces. Es decir, algunas aseguradoras, simplemente por desconocimiento de qué tienen en cartera, qué bonos, qué duraciones, que eso no podemos saberlo, pues prefiero, habrá comunicados, ahora empezarán todas a decir, oye, que yo no tengo nada, oye, que yo afloro un breakdown o un break-off, en este caso, para el trimestre siguiente de 300 millones por los bonos que tenía en Credit Suisse. Es decir, que todo esto vamos a tener profit warning continuado. Como no sé exactamente hasta dónde va a llegar, vendo mis posiciones. Bancos, seguros, financieras en su conjunto, todavía con algunas plusvalías, e intento pues dar un paso atrás con altas posiciones de liquidez y bonos soberanos. Toca ahora ese activo libre de riesgo, Dios me libre, con el libre de riesgo que vaya nombrecito, porque siguen subiendo los precios. Papá, tengo miedo y compramos esos bonos. Que insisto, a medio plazo habrá que ver con esas políticas monetarias restrictivas si son menos hawkish. La Fed, como comentaba, los swaps están dando unos bandazos tremendos. Ahora estamos en un 51% de probabilidad de no tocar tipos y un 49% de tocar tipos 25 puntos básicos. Hace tan solo 10 días el 70% hablaba de 50 puntos básicos. Es decir, bueno, pues ha venido esa tormenta que tanto anunciamos. Señores, a mí esto no me gusta, algo tiene que pasar. No sabíamos por dónde iban a venir los tiros, pero algún dato iba a provocar como catalizador de estas ventas que se han producido. Hemos mantenido unos cortos apalancados del Eurostock, que están saliendo desgraciadamente bien ahora, y en nuestra cartera modelo algunos se enfadarán, pero teníamos un corto de Credit Suisse. Es decir, insisto que es sentido común, ¿no? Aunque a veces es muy complicado, porque lo complicado o lo difícil no es comprar, lo difícil es vender. Siempre con las compras nos queda el análisis, los largos plazos, como yo digo, y que se tapen los oídos los niños, promierdar, ir comprando a la baja porque, claro, cada vez está más barato. Todo eso es lo complicado, ¿no? Vender, ¿no? Y a veces hay que vender con unas minusvalías para evitar riesgos en cartera. No es momento de tomar riesgos, lo hemos comentado para todos nuestros clientes y pues yo creo que estamos muy satisfechos de cómo estamos capeando este temporal. Y por cierto, no se arriesguen a coger cuchillos caídos del cielo, como suelen decir los ingleses, ¿no? Es decir, los cuchillos nos van a cortar la mano, así que yo creo que todavía no es momento de darse la vuelta, vamos a tener declaraciones que van a mover el mercado, va a entrar dinero. Yo hasta que esto nos aclare, tenemos una recesión, eso. Vamos ahora a hablar de recesión. La recesión en Estados Unidos y en Alemania, que alguien me diga que no va a llegar, ¿no? Es cuestión de ponerle el lacito si es el tercer, cuarto trimestre, pero la recesión va a llegar sí o sí. Así que bueno, yo creo que no es momento de tomar posiciones largas en riesgo. Estamos viendo cómo ha subido el precio del oro por primera vez desde marzo del 2022 por arriba de $2.000 por onza, el precio del Brent cayendo en picado.
pues tocan curvas, como hemos comentado, ¿verdad? O todos los símiles del panadero, ¿no? De el coche que empieza a tener los neumáticos gastados, que empiezan las curvas, que empieza a hacerse de noche, que empieza a llover, que estamos cansados. Descansen, pausen sus inversiones en riesgo y ya habrá tiempo de volver a retomarlas. Y importante ese llamamiento a la cautela, esos movimientos que habéis hecho desde Diva Consalfa Value en la cartera. En un momento antes de despedirnos quería preguntarte también de alguna manera cómo esos miedos, decías el oro por encima de $2.000 y sin embargo el petróleo pues parece que no, evidentemente. Entonces, ahora voy a ir a eso un momentito, Pablo, porque antes quiero hacerme eco de dos noticias de última hora que vienen a completar lo que estábamos hablando. Por una parte, mensaje de UBS, al caso el comprador de Credit Suisse, y por otra la exposición que algunas compañías están anunciando a ese banco colapsado, bueno, ese banco rescatado, comprado y absorbido por UBS. Noticias de última hora que llegan por una parte por las declaraciones que ha ofrecido el CEO de UBS, que ha respaldado la capacidad del gigante bancario suizo para manejar esos riesgos de fusión con Credit Suisse. Su presidente ejecutivo ha defendido, por tanto, ese movimiento, esa operación, esos acuerdos de compra de 3.250 millones de dólares tras ese fin de semana de negociaciones intensas y de ser obligados en cierto modo, porque ambas entidades querían seguir su camino de manera independiente. En una entrevista con la emisora SFRF, Ralph Hammers ha señalado, que por cierto va a ser quien esté al frente de esa compañía combinada, ha respaldado la posición de liquidez y el índice de capital del prestamista. Señala cómo tienen un índice de capital, un nivel de capital muy bueno en UBS y también muy buena posición de liquidez, por lo que, dice así, han contenido los riesgos en los mercados. Dice que el segundo paso para la entidad es transformar ahora el banco de inversión de Credit Suisse en un banco de inversión como lo ha hecho UBS. Dice, lo llamamos un banco de inversión de capital ligero y señala que al hacerlo no están asumiendo tanto riesgo. Hammers ha agregado que habrá una reducción de costos en Credit Suisse una vez que se consuma esa unión, pero no ha dado detalles sobre posibles despidos, una noticia por otra parte ciertamente razonable y lógica. Pero también hablando de lo que está siendo la exposición a Credit Suisse, otra noticia de última hora se refiere a la exposición que acaba de hablar, ya saben, dentro del sector financiero muy cerca, las aseguradoras y cuál es la exposición que tienen a Credit Suisse. La aseguradora francesa AXA acaba de señalar que tiene una exposición de 640 millones de dólares a Credit Suisse. Es la exposición que AXA, la aseguradora Gala, ha anunciado en una jornada en la que las dudas sobre el sector financiero y las aseguradoras y sobre todo su exposición a ese mercado de bonos de Credit Suisse, tras haber tenido que ser absorbida por UBS, pone en duda la confianza de los inversores y hace que el sector financiero en Europa también, con esas turbulencias, con el colapso de varios bancos regionales en Estados Unidos, a un lado y a otro del Atlántico. En este contexto, volviendo al análisis, Pablo García de Diva Consalfa Value, vamos a ir viendo cuál es esa exposición de las compañías a Credit Suisse y cómo se coticen. Hoy, que si miramos al Eurostock 50, AXA cae un 2,31%, pero si miramos entre los efectos del mercado, lo que sí estamos viendo son cómo esas dudas han pesado, las dudas sobre un sector financiero que entra en crisis, con contagio, a un mercado del petróleo que lleva al Brent a mínimos de diciembre de 2021 y ese West Texas en $65,55. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo mide? ¿Y qué vamos a esperar? Sobre todo mirando también a lo que pueda decidir esa OPEP+. Bueno, como siempre, muchos temas. Intentamos hacer pequeños matices. Por ejemplo, que el presidente de UBS, Cole Kelleher, no el consejero delegado, ya ha dicho durante la conferencia de prensa que cerrará el banco de inversión de Credit Suisse. Y UBS, para que los telespectadores lo comprendan, ambos bancos eran muy rivales, acérrimos rivales,
y estaban en el top 10 para CIB, para Corporate Investment Banking, pero ambos fueron reculando de una forma muy clara, sobre todo UBS, y concentrándose en la gestión de activos, donde son actualmente el número 1, ¿no?, en gestión de activos. Y es lo que van a querer reconducir Credit Suisse también a ese ámbito. Da mucha pena porque ya no hay prácticamente bancos de inversión europeos que puedan contrarrestar el gran peso de la banca de inversión norteamericana. Por otro lado, comentabas el precio del crudo. Efectivamente, es que las caídas, la subida del oro actualmente en torno a $1.990 por onza, el caso del precio del crudo $71,48 barril, la caída es muy importante cuando estábamos mirando a los $85 barril hace tan solo cuestión de 15 días. Y por otro lado, lo sorprendente quizás es el Bitcoin. Se ha ido a $28.366. Es verdad que el rescate también o el intento de poner liquidez a Signature Bank, a Silvergate, pues ha supuesto como de, oye, pues a lo mejor también es activo refugio, algo que nunca habíamos considerado en Ibacons Alpha Value, pero la verdad es que ha sido extraordinario el repunte que se ha producido, sorprendente para nosotros, de un activo que a priori empaña muchísimo riesgo, ¿no? Pero es que las tecnológicas lo están haciendo bien. Va otro aspecto que parece que que está pasando desapercibido para algunos. Nosotros hemos invertido en el sector. Es que el Nasdaq está un más 11,12% arriba. Es que el sector tecnológico europeo ha aguantado muy bien este envite, ¿no? Está subiendo las tecnológicas europeas un 13,8% year to date. Es decir, ¿cómo hemos cambiado este cubo Rubik en cuestión de 7 días? Así que, bueno, yo creo que el mercado nos está girando la cintura de una forma muy rápida, más que un rápido merengue, y hay que moverse y no hay que pensar, bueno, pues no pasa nada y tal. Antes comentábamos, ¿no? Seguro que las aseguradoras iban a empezar a comentar cuál es la exposición a Credit Suisse, cuáles son sus pérdidas. Pues ya nos has dado la importante cifra de AXA, ¿no?, de 640 millones de dólares, pero es que además vamos a tener otras aseguradoras, fondos de pensiones, algunos, ya creo que el fondo noruego había dicho que tenía exposición importante ahí y pérdidas que van a ser muy importantes, porque insisto, accionistas y bonistas son los caros perdedores, y eso significa que los bonos corporativos, los corporate bonds, pueden sufrir enormemente también de aquellos bancos con un balance menos sólido. Así que, bueno, pues insisto, la situación complicada, los bancos centrales también una situación muy complicada. Yo me decepcionó claramente la reunión del Banco Central Europeo y Christine Lagarde subiendo los tipos 50 puntos básicos. No eran necesarios en el corto plazo, no eran necesarios, y lo comenté. Y una cosa es el deber ser y otra cosa es ser. Estimamos que lo iban a hacer porque parecía que somos marmolillos en Europa y no aprendemos. O sea, es que hemos dicho que íbamos a subir tipo. El error fue que en el comunicado de un mes antes ya dijiste que ibas a subir 50 puntos. Habías dicho, oye, vamos a ir viendo los datos, pero ese fue el error. Y en lugar de decir, oiga, mire usted, las cosas han cambiado, reculamos y esperamos, el wait and see, no, subimos los tipos 50 puntos y ponemos unas líneas de liquidez desorbitantes. No tiene ningún sentido, ¿no?, desde mi punto de vista. Así que espero que no se cometan errores de bulto. De momento, lo más importante es que la FED y el Banco Central de Suiza, yo creo que no los han cometido. La situación es muy compleja y creo que han hecho lo que era necesario, y espero que así sea, que se coordine desde la FED y desde todos los bancos centrales como han anunciado este fin de semana. Richetazo con el que terminábamos, ¿no?, como calificábamos ese movimiento de Christine Lagarde. En medio de esas dudas no había unanimidad, unos 50 puntos básicos. Veremos a ver qué hace Powell. Por terminar, ¿cuál es esa apuesta que va a hacer Pablo? Yo espero, francamente, que los swaps están cambiando muchísimo, como comentaba al principio. Ahora estamos casi 50-50. Yo, por favor, que noto que los tipos que mantengan un mensaje muy claro de, señores, vamos a dejar de lado lo que de verdad es importante a medio plazo, como es el control de la inflación. No olvidemos que en Europa 8,5% de inflación en febrero es una barbaridad. En torno al 6% van a estar Estados Unidos entre este mes y el siguiente. No es suficiente, pero insisto, es que podemos tirar por tierra
todo el trabajo de políticas monetarias restrictivas para aplacar la inflación, porque nos ha venido un fuego y pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Pues los vientos están cambiando. Así que yo espero que la FED no toque tipos y que dé un mensaje como hasta ahora, desde el pasado fin de semana, es decir, desde hace una semana, no solo este fin de semana cercano, viene insistiendo con la crisis de Silicon Valley Bank. Entonces, incluso es muy importante esos 30.000 billones que ponían los bancos privados para First Republic Bank, a pesar de las dificultades, es decir, toda la banca está haciendo piña, ¿no? Y bueno, pues es un sector que parece que es privado, pero no tanto, ¿no? Parece que es un sector privado cuando las cosas van bien, público cuando las cosas van mal. Es un mal menor, insisto, a nadie le gusta lo que está pasando, pero al fin y al cabo dependemos en nuestro sistema capitalista de que funcione este sistema y necesitamos que los bancos centrales se centren en apagar este fuego antes de cultivar ese huerto de patatas. García, director de IVA con Safa Value, ha sido como siempre un placer. Ya lo decíamos que los lunes traen cola, menudo lunes. Feliz jornada, feliz negocio, feliz llegada de la primavera. Tormentosa. Igualmente, muchas gracias, Eva. Y nosotros, antes de hacer una pequeña pausa para publicidad,